Hola pueblo de Dios, qué lindo volver a verles. La verdad que los extrañamos. Esperamos el día que nos volvamos a reunir. No sé si nos vamos a poder abrazar o codear, pero ese día me parece que va a ser una fiesta. Espero que ese día llegue. En realidad los extrañamos, los amamos, los queremos y bueno, por el momento este es el medio en que podemos comunicarnos con ustedes y compartirles la palabra. En esta tarde yo quiero compartirles un poco de lo que siento y creo que va a venir. Vienen cambios importantes, no solamente en la estructura mundial que ya sabemos, vienen cambios importantes en el orden espiritual. Es como que algo está retrocediendo, caducando, va terminando, y Dios en secreto está preparando un ejército, un nuevo orden, pero no mundial, sino espiritual, que va a reunir lo que falta para el cumplimiento de las palabras proféticas, porque el Padre quiso reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en los cielos, las que están en la tierra y debajo de la tierra. De modo que yo quiero compartirles hoy que hay una similitud importante, interesante en lo que va a venir, en lo que Dios está preparando, como lo que está acuñado en la historia en 1 Samuel capítulo 2, del verso 18 al 26. 1 Samuel 2, del 18 al 26. Allí la historia nos relata algo que era muy triste. Algo estaba por terminar y algo iba a comenzar. Dios en Silo no estaba cómodo. No sé si la palabra es avergonzado de las cosas que estaban pasando, no honrado, no tenido en cuenta, no temido, no consultado. Era un tiempo tremendo. Estaba por aparecer el primer profeta en la historia como Samuel. Y estaba por terminar el anteúltimo juez de Israel, que fue Elí. La escritura nos dice allí que Elí era muy viejo y sus ojos estaban cegándose. En realidad, Elí representa un sistema, algo que está terminando, y en este vino nuevo que está llegando, que tiene que ver con la palabra, con el consejo, con la palabra escrita, con la rema que viene de arriba. Este vino nuevo va a ser una revolución. No va a modificar la escritura, pero va a modificar la estructura espiritual para que el cumplimiento de las cosas que Dios prometió estén acabadas. Claro, Elí no solamente era ciego, se estaba quedando ciego en lo natural, era ciego en lo espiritual. Había decadencia allí, la moral era un desastre, sus hijos eran un desastre. Él era una persona que había perdido autoridad, y la verdad es cuando se pierde la autoridad es porque se perdió algo antes. Así que para recuperar la autoridad hay que restaurar la obediencia y el servicio sincero al Señor. Y 1 Samuel 2 nos habla, por supuesto, de que aparece Samuel cuando era un muchacho. Y él crece y él ministraba al Señor, dice vestido de lino, lo cual habla de obras justas, algo limpio. Pero en ese tiempo no solamente el sacerdocio, toda la nación estaba en decadencia, con cosas que venían otra vez, eran recurrentes. Por supuesto, me acuerdo de la Argentina. Y cuando de tanto en tanto otra vez lo mismo, y caemos en lo mismo, y volvemos a lo mismo. Así que antes de que venga el orden de Dios, tendría que volver una restauración donde Dios tenía que terminar con algo y empezar con otra cosa. El sacrificio era una cosa que no le prestaban atención. El sacerdocio estaba en pecado. Era algo tremendo. El discernimiento se había perdido. A tal punto que Elí
no puede discernir entre una oración de Ana llena de Dios y un clamor por un hijo a una persona borracha. Es decir, no había discernimiento. Las ofrendas eran menospreciadas, hablo de los sacrificios. Los que oficiaban lo hacían porque no había otra cosa que hacer y porque no tenían más que hacer y que lo debían hacer, pero no estaban honrando a Dios en ese aspecto. Se había perdido el temor de Dios. Y a tal punto que ese orden sacerdotal que honraba a Dios y que, a mi entender, Dios no quería saber nada con eso, esos mismos que mataban los sacrificios, mataban los animales, hacían las ofrendas, después cuando terminaba la ceremonia se iban y se acostaban con las prostitutas que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Escaseaba la palabra. Y cuando la palabra escasea, es porque no hay gente que tenga relación, que le vaya a buscar. Cuando hay gente que sube, cuando hay hombres y mujeres que suben a buscar la palabra no escasea. Pero es que Dios no le iba a dar palabra a un orden sacerdotal, a gente que decía que estaba adorando a Dios de esa manera tan despectiva, escaseaba la palabra. No había visión con frecuencia. Me pregunto, ¿a quién Dios le iba a revelar algo? ¿A quién? Estaba buscando. Hasta que llegó Samuel. Cuando llega Samuel, todo cambia. Algo iba a cambiar. Algo estaba pasando allí. El sacerdocio dependía del ritual, de las experiencias pasadas, pero no de una voz clara de lo que Dios estaba trayendo. Dependían del ritual. La unción se estaba perdiendo. No había unción. Probablemente sean días donde Dios va a hacer una revolución. Hay mucha cosa carismática, pero muy pocas personas con la unción. Y de esto quiero hablar. La lámpara se estaba apagando. Y cuando habla de la lámpara está diciendo la luz de Dios, el respaldo de Dios, el mover de Dios, el compromiso de Dios con esa generación. No quería saber nada Dios, no estaba ni cómodo, ni contento, ni honrado, ni temido, ni consultado, ni nada. Había mucha mezcla. Y de hecho, cuando la lámpara se estaba apagando, la misericordia de Dios hizo que aparezca Samuel, un muchacho conforme al corazón de Dios, que iban a cambiar un montón de cosas. La lámpara se apaga, y antes que la lámpara se apague, que significa la luz de Dios, el respaldo de Dios en una vida, en un ministerio, en una iglesia, en un sacerdocio, Dios llama a Samuel. Y ahí comienzan a cambiar las cosas, ¿no es cierto? No tuvieron en cuenta la presencia de Dios, ni siquiera en las guerras. Mandaron al ejército a pelear sin el respaldo de Dios. No tuvieron en cuenta a Dios. ¿Y qué iba a pasar? Perdieron. Y cuando se dieron cuenta, y algunos dijo, ¿por qué no llevamos el arca? Llevemos la cajita, así ganamos. Perdieron, porque Dios no iba a honrar. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando la luz no tiene obediencia, se transforma en tinieblas. La gente cree, y ellos creían que por el ritual y por la letra y por hacer lo mismo que funcionó alguna vez, no. Cuando no hay obediencia y no hay limpieza y no hay santidad, esa luz se transforma en tinieblas. Y esto es lo que le pasó. Llevaron el arca y perdieron igual, porque a Dios no le tuercen el brazo con rituales. Dios quiere adoradores, quiere personas que le adoren con sinceridad, que le sirvan con sinceridad, no por compromiso como lo estaban haciendo. Por eso digo, yo entiendo que no voy a generalizar, pero algo está cambiando en estos días. Y todo este tiempo está trabajando en el corazón de las personas que están encerradas en las casas, pero libres en el espíritu para poder conectarse, adorar, consultar a Dios, ministrar al Señor. Y fíjense que llega un tiempo donde Dios en secreto va a exponer esa generación que está preparando. Y cuando se pierde la santidad en el sacerdocio, todo es un ritual. Dios no
no va a avalar, no va a respaldar, ni mucho menos va a aceptar sacrificios con ese tipo de cosas. No había respeto, ni por la ley, ni por la nación, ni por la historia, ni por los jueces, ni por los líderes, ni por aquellos caudillos que lo habían sacado y que quedaron en la historia. No había respeto, era una cosa que era sin parangón. Bueno, se consentía el pecado y los pecadores. Y una de las cosas que luego Dios le dice a Elí, cuando él sabía lo que sus hijos estaban haciendo, le dijo: yo esperaba que los estorbaras. Cuando se lo dijo ya era tarde. Yo esperaba. Tal vez no iban a cambiar, pero lo importante es que el líder diga las cosas como son. Y lo que está mal, diga: esto está mal. ¿Es un precio alto? Sí, porque nada más que le digas a alguien que eso está mal, para que todo lo bueno que hiciste probablemente no sirva para nada. Cuando corregís a alguno, ahí te das cuenta quién es quién. Y Dios esperaba que el padre le diga: eso está mal, no podemos recibir bendición. Y cuando lo dijo ya era tarde, ya la medida estaba colmada. Había una ausencia total de poder y bendición. Había rituales, había formas. ¿Y qué puede traer eso? Caos, tinieblas, oscuridad. Estaba por surgir alguien distinto. Samuel ministraba vestido de lino, y al emerger Samuel como profeta, trajo un nuevo orden a la nación. Un nuevo orden aún delante de Dios, y tuvo que remover estructuras obsoletas que lo único que trajeron era tristeza al corazón de Dios, porque cumplían con el ritual, pero su corazón estaba lejos, estaba en otra cosa. Y Dios no quiere el ritual, Dios quiere tu corazón. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Lo demás son formas que van cambiando. Así que su pasión por Dios, la presencia de Dios y la palabra estaba por comenzar a ser restaurada. Claro, en la vida del profeta Samuel aparecieron dos cosas. La primera es Saúl y la segunda David. Pero fíjense cuando hablo del respeto por los siervos de Dios, por la presencia de Dios. Voy a hablar de eso. No por el hombre, sino por lo que el hombre tiene adentro. Cuando el profeta llegaba a un pueblo, era tan honrado y tan respetado que la gente sabía, lo voy a decir más adelante, la gente sabía que cuando llegaba para bien o para mal, para decir: Dios está diciendo algo está mal. Bueno, eso se había perdido, ya no había valores. Y entonces, claro, obviamente vino un cambio importante. Y iba a ocurrir algo, un nuevo orden en el área espiritual y natural. La aparición de Samuel, como en esta generación que está emergiendo, está trayendo un nuevo orden en el área espiritual y natural. Adoradores, los que buscan a Dios, los que suben al monte, los que consultan su palabra, los que se limpian y se santifican, como vamos a ver. Iba a ocurrir eso, estaba ocurriendo algo distinto. Por eso Dios dijo de Samuel, y yo creo que Dios está levantando en este tiempo Samueles, varones y mujeres, a quienes Dios les dice: yo voy a proveerme un sacerdote fiel que haga como mi corazón y mi deseo. Yo le voy a edificar casa y él va a estar delante de mis ungidos todos los días. Dios está levantando una generación nueva. No estoy hablando de nuevo en años, estoy hablando de nuevo en el orden y en el progreso, porque primero viene mi orden y después vendrá mi gloria. Y eso es lo que estaba haciendo. Era necesario primero restaurar el orden de Dios para que la gloria del Señor vuelva a ocupar su lugar. Y esto va para una persona, para una familia, para una iglesia, ¿no es cierto? Así que estaba ocurriendo que vino un nuevo orden sacerdotal de adoradores. Mire qué importante fue la presencia de Samuel en el nuevo orden sacerdotal, que fue Samuel el que le enseña a David 1000 años antes de que él se siente, 1000 años antes de que venga Cristo. Él se sienta en el trono, en Hebrón primero, en Jerusalén después.
Pero él sabía, porque fue instruido por Samuel, de cómo adorar, de lo que significaba el fuego continuo, el altar, los sacrificios. Todo era la sombra de lo que iba a ocurrir en Cristo. Pero David fue un precursor, por eso Dios lo amó tanto. Por eso Dios, de alguna manera, dice: cómo extraño el tabernáculo de David. Pero no extrañaba la carpa, los colores, extrañaba los adoradores, la canción, la adoración. Todo el tiempo había un fuego continuo. ¿Quién se lo enseñó? Samuel. Así que en ese nuevo orden de adoradores, Dios devuelve la palabra. Y esta vino. Comenzó a volver la palabra. Dice, ¿se acuerdan cuando dice, cuando Dios no está contento y no hay receptores, no hay palabra, no hay visión? Bueno, acá volvió la palabra y esa vino. Volvió la santidad y la santificación. Míreme, volvió la santidad, el que se limpia, y la limpieza. El que se limpia y la limpieza, que es todos los días, ¿no es cierto? Volvió la santidad y la santificación. Volvió la guía del Espíritu. Ya no son los rituales. El orden que vino dependía de lo que Dios estaba diciéndole al profeta, a Samuel. Y ese orden trajo de nuevo la obediencia, la limpieza, la santidad y obviamente el respaldo de Dios. Cuando a Dios no le gustaba algo, Dios quitaba ese respaldo y lo hacía saber. Se lo hacía saber tanto por medio del profeta como con señales que ocurrían allí. Volvió la guía del Espíritu. La palabra dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Jesús dijo que Él los guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad. O sea, les va a decir las cosas que van a venir. Tomará de lo mío y lo dará a conocer. Sin el Espíritu Santo, díganme, ¿qué se puede hacer? Nada. No se puede vivir con rituales y con figuras de las cosas que pasaron atrás, que gloria a Dios porque pasaron. Pero no se puede vivir del recuerdo, del pasado. Tiene que venir la guía del Espíritu. Volvió la voz profética, aquella que resuena, dice Pedro, en una caverna oscura y alumbra para hacernos ver qué hay adentro y dónde estamos parados. La voz profética no dice que seas un profeta, pero sí dice que trae luz y nos sitúa en el lugar correcto donde estamos y qué está diciendo Dios hoy. Volvió el temor reverente. Qué importante. Volvió el temor de Dios. Cuando nace la iglesia, después de Pentecostés, una de las cosas que era común era el respeto a Dios, el temor a Dios, la palabra de Dios, el consejo de Dios. Y cuando alguien lo quiso perder, como Ananías y Zafira, mire lo que pasó. Y dice, cayó temor. Y todos andaban, andaban un violinazo. ¿Por qué? Porque con el temor de Dios las personas se apartan del mal. Volvió el respeto al hombre de Dios. No estoy hablando de carisma. Estoy hablando de carácter. Estoy hablando de hombres de Dios. Estoy hablando de hombres ungidos, no carismáticos, no famosos solamente. No tengo nada con eso. Volvió el hombre lleno del Espíritu, a quien la gente entendía y oía e interpretaba y discernía. Dios nos está hablando por medio de Samuel. O sea, entendían que Dios estaba allí. La unción volvió. ¿Y a qué me quiero referir? Miren, yo oro y deseo que un día en esta bendita nación argentina cambie la atmósfera espiritual de tal modo que la nación sea sacudida, que no sean solamente cantones espirituales por acá y por allá, que está bien, pero que sea sacudida. Yo oro para que un día, miren lo que voy a decir, lo digo yo, para que un día aparezca el hombre de Dios. Cuando digo hombre, mujer, hombre de Dios, que cuando llega a la Casa Rosada, que cuando se enfrenta en Olivos al presidente de la nación y le dice, así está diciendo el Señor, un hombre no solo carismático, un hombre ungido con la palabra de Dios, que cuando le diga al presidente, que cuando lo mira el presidente se ruborice,
que cuando le diga así dice el Señor, se le pongan los pelos de punta, que se le hagan los rulos, que se sacuda. ¿Por qué? Porque está escuchando a Dios y no solamente cosas que bueno, a ver cómo podemos arreglar. No tengo nada con los que van a ver al presidente y está bien que lo vayan a ver, pero yo oro, un día va a aparecer esa persona que cuando se presenta como se presentaban delante del rey y dice, así dice el Señor, esto está pasando, esto es lo que hay que hacer, se pongan los pelos de punta y tengan temor de Dios. Y no que los presidentes cuando le están dando una palabra o orando estén mirando para otro lado, mirando así como diciendo, ¿qué me importa? Ojalá se vayan rápido. No digo que eso esté pasando, puede pasar. No. Cuando aparezcan estos personajes, los presidentes, los reyes van a tener mucho cuidado de cómo tratan la cosa. Volvió el discernimiento espiritual. Y eso es muy importante. Necesitamos los hombres, las mujeres, los hombres y mujeres de Dios que tienen olfato. ¿Se acuerdan? Los que preparaban comida para los hijos de Dios y no sabían que estaban preparando veneno y que si lo comían se iban a morir. Necesitamos gente con discernimiento, con olfato, que olfateen lo que está comiendo el pueblo de Dios. Que no que lo estén legislando y le dicen, esto es militar, porque no me dejan hacer nada. Te están cuidando, papá. ¿Por qué? Porque lo vemos a diario de gente que está comiendo en las redes cualquier cosa y están desesperados porque hoy con las redes están siendo bombardeados. Y no solamente que los buscas, te los mandan. Y entonces necesitamos gente con olfato, con un olfato que diga, esto es de Dios, esto no. Por supuesto que surgió la habilidad de ungir reyes, como lo hizo Samuel. Pero vienen días donde Dios tiene preparado hombres y mujeres a quien los va a ungir de una manera tal para cumplimentar en los tiempos finales en los que vivimos lo que falta. Me da la impresión, mis hermanos, que esta generación muy sensible a Dios, una generación que honra a Dios de corazón sincero, en el mundo entero está diseminado esta generación y Dios les va a dar la pieza del rompecabezas que falta de las cosas que Daniel escucha y Dios le dice no le escribas, las que Juan oye y el ángel le dice no le escribas porque son para los tiempos finales. Bueno, eso significa que a una generación, a esa generación postrera, es muy probable Dios les dé eso que falta para armar ese rompecabezas. Lo que viene, cuando el orden de Dios viene la gloria. La gloria de Dios no va a venir si no hay orden, si no hay santidad, si no hay verdad. Y Dios está preparando una generación espontánea, sincera, sencilla, que no son máster en divinidad, pero son sinceros. La gloria de Dios se va a manifestar. Vuelven las victorias en la batalla. No que lo usan por el ritual para ganar algo, para un hándicap personal. No. Las victorias en la batalla tienen que ver porque las armas son de Dios. Las armas son de Dios. No son carnales, son poderosas en Dios. Vuelve el respeto por el pacto. La obra de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo en el nuevo pacto nos ha abierto un panorama extraordinario. Nadie puede pisotear esta obra. El que pisoteare la sangre de Cristo se la verá con el Padre. Vuelve la dignidad nacional. Cuando hombres y mujeres de Dios pueden hacer esta obra, la nación va a cambiar. No es cuestión de entregar Biblias y está bien, no es cuestión de hacer presente y está todo bien. Pero cuando aparezca esta generación de hombres y mujeres, la tierra va a temblar, va a volver una dignidad nacional y por último, vuelve el modelo de Dios, el gobierno de Dios, no solo sobre la iglesia, sino sobre los que la forman. El gobierno de Dios, el trabajo de Dios, la dirección de Dios, la docencia de Dios, la guía del Espíritu Santo. Y es muy posible que es difícil encontrar un profeta tan sensible como lo fue Samuel. Y él instruyó a David. Obviamente tenemos un Saúl que muestra las obras de la carne, pero Dios preparó un David. Y para terminar, qué interesante
que el legado que dejó Samuel instruyendo a David para todo el servicio de adoración, que era la sombra de un ritual caduco, Dios está levantando en estos días una nueva generación, y tal vez diga de esa generación: las extraño. Yo quiero que vuelva a escucharse ese espíritu de adoración, de alabanza, de exaltación. Extraño el tabernáculo de David. Lo voy a levantar, voy a reparar sus puertas, lo voy a volver a levantar. Y yo creo que estamos en las puertas de ese tiempo donde un nuevo sacerdocio espiritual de ministración al Señor, no hablo de colores, ni de jinetas, ni de vestiduras de abajo, estoy hablando de vestidos del Señor Jesucristo. Las vestiduras del hombre y la mujer de Dios no son de tela, de la iglesia no son de tela, son de gloria. Para que vuelva la gloria, tiene que volver el orden, y para que vuelva el orden, tienen que ocurrir estas cosas: obediencia, limpieza, santidad, santificación. Vamos a orar, que el Señor te bendiga. Oramos para que realmente Dios ponga sus manos sobre esta generación emergente. Padre, tantas gracias te doy por permitirme vivir este tiempo. Gracias, porque sí creo que estás armando, estás fortaleciendo a los fieles que han abrazado tu pacto y tu palabra, y estás levantando una generación que, sin soslayar lo que pasó, estás preparando odres para el vino nuevo. Estás preparando hombres y mujeres que van a adorarte, van a entrar más allá, van a subir arriba, van a ir más lejos. Vas a destapar y preparar sus oídos, vas a preparar sus mentes para que el Espíritu de Dios, en revelación del conocimiento de Dios, alumbre el entendimiento para conocer lo que viene. Señor, paséate, prepara, levanta otra vez una generación de Samueles que te adorarán en espíritu y en verdad. Mientras tanto, en este tiempo, Señor, que estás observando en secreto a tu pueblo, como lo hiciste con Eliseo, Señor, cruza, mete al profeta en el campo de ellos para que la unción poderosa caiga sobre ellos y tengan un llamado, que entiendan el tiempo, es ahora, es tu turno. Creo que estamos en la estación previa y esto va a pasar en cualquier momento. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto. Chao.